La abolición del hombre. Clive Staples Lewis. C.S. Lewis, en La abolición del hombre, lanza una advertencia radical sobre el peligro del relativismo moral y la destrucción de los valores universales, mostrando cómo la eliminación de la verdad objetiva lleva a la deshumanización del individuo y la manipulación de la sociedad. A través de un análisis filosófico y teológico, Lewis expone los riesgos de una educación que niega el bien y el mal como absolutos, dejando al ser humano vulnerable ante el poder de quienes pueden redefinir la moral según su conveniencia. El libro no solo se centra en la pérdida de valores, sino en sus consecuencias devastadoras: la creación de hombres sin pecho, individuos intelectualmente desarrollados pero emocionalmente atrofiados, la rebelión contra el Tao, los principios morales fundamentales que han guiado a la humanidad, y la tecnología sin ética que convierte al ser humano en un objeto de control, en lugar de un ser libre y digno. 1. La muerte de la objetividad moral, la ruptura con la verdad. Lewis denuncia cómo la educación moderna ha eliminado la enseñanza de valores universales, reemplazándolos por subjetivismo y relativismo. Este cambio no es una evolución, sino una desintegración del juicio moral, lo que genera generaciones incapaces de distinguir entre el bien y el mal. Profundización. La verdad no es una emoción. Si los valores son solo una cuestión de perspectiva, el concepto de justicia pierde todo significado. La educación como vehículo de manipulación. Cuando los estudiantes aprenden que el heroísmo y la traición son simples opiniones, no hay fundamento para la virtud ni la ética. Ejemplo práctico: en los colegios y universidades, se enseña que cada quien tiene su verdad, eliminando cualquier criterio para evaluar qué acciones son moralmente correctas. 2. El hombre sin pecho, la muerte de la virtud y el sentimiento. Lewis describe a los hombres sin pecho como individuos que han perdido la capacidad de sentir y actuar con virtud, convirtiéndose en entes fríos y racionales sin ningún principio moral sólido. Profundización. La desconexión entre razón y corazón, sin valores universales, el ser humano se convierte en un manipulador frío o en un sentimental sin propósito. El pecho como centro del equilibrio. El intelecto por sí solo no puede producir moralidad, se necesita una formación emocional basada en la virtud. Ejemplo práctico: individuos con una educación impecable que justifican la crueldad diciendo que la moral es subjetiva. 3. La rebelión contra el Tao, la destrucción de los fundamentos morales. El Tao representa los principios éticos fundamentales de la humanidad. Su rechazo no es progreso, sino suicidio cultural, ya que deja a la sociedad sin estructura moral. Profundización. El Tao como principio esencial, valores como la justicia, la verdad y la gratitud han sido fundamentales en todas las civilizaciones. El peligro del relativismo absoluto: al eliminar estos valores, la moral queda a merced del poder y la conveniencia. Ejemplo práctico: regímenes totalitarios donde la moral cambia según los intereses del grupo dominante. 4. El hombre como diseñador de su propia naturaleza, la ilusión del poder absoluto. Sin valores universales, el ser humano se convierte en su propio arquitecto moral, decidiendo arbitrariamente lo que está bien y lo que está mal según intereses personales o políticos. Profundización. La ética como herramienta de control. En ausencia de principios sólidos, la moral se vuelve un instrumento de manipulación. La ingeniería del pensamiento: sin una verdad moral objetiva, cualquier idea puede imponerse como la nueva norma. Ejemplo práctico: empresas y gobiernos que redefinen la ética para justificar prácticas abusivas. 5. La ciencia sin moral, la tecnología como instrumento de dominación. Lewis muestra que la eliminación de los principios éticos convierte la ciencia en una herramienta de poder, en lugar de un instrumento de progreso. Profundización. La tecnología sin ética. Cuando el desarrollo científico se separa de la moral, deja de servir al ser humano y se transforma en un mecanismo de control. La creación del hombre, mejorado, sin valores objetivos, la manipulación genética y social puede justificar la alteración de la esencia humana. Ejemplo práctico: la eugenesia utilizada para crear individuos, socialmente optimizados, según criterios ideológicos. 6. La abolición del hombre, la amenaza final. Lewis advierte que el destino de la humanidad, si sigue rechazando los valores objetivos, será su propia destrucción. Profundización. El fin de la verdadera libertad: sin moral, el hombre no es más que un objeto manipulable.
La desaparición de la dignidad. Cuando el bien y el mal son meras construcciones políticas, el abuso y la opresión se justifican fácilmente. Ejemplo práctico: sociedades donde la dignidad humana se mide solo por la utilidad económica. 7. La reconstrucción de la moral, el retorno al Tao. Lewis concluye su obra con un llamado urgente: la única manera de restaurar la verdadera humanidad es regresar a los valores morales universales. Profundización. El regreso a la verdad, aceptar que existen principios objetivos es la única manera de proteger la dignidad humana. La educación moral como clave. La próxima generación debe ser educada en virtud, no en relativismo. Ejemplo práctico: padres que enseñan a sus hijos valores fundamentales como la justicia, el respeto y la honestidad. Lewis nos advierte que la abolición del hombre no es una teoría abstracta, sino una amenaza real en cualquier sociedad que elimina la moral objetiva. Sin principios universales, el ser humano pierde su identidad, su dignidad y su libertad, convirtiéndose en un engranaje de los sistemas de poder.